Hola a todos, bienvenidos al segundo video de la revisión que estamos haciendo de uroanálisis en Tiagomed. Entonces en este video estaremos hablando del análisis químico que se hace a partir de la tira reactiva. Entonces comencemos por definir qué es la tira reactiva. La tira reactiva se define como una cinta de plástico o de papel que posee unas almohadillas que están impregnadas de sustancias químicas que se encargan de reaccionar con los compuestos presentes en la orina y producen un color característico. Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo de lo que sería esa tira. Este es como el tarrito en el que están guardadas las tiras. Entonces de ahí uno sencillamente coge una de esas tiras y en el momento en que nosotros ponemos en contacto esta tira con la orina, cada una de estas almohadillas, que son cada uno de estos cuadros que vemos aquí, van a cambiar su color de acuerdo a las concentraciones que hayan de los compuestos que se están evaluando. Entonces, como podemos ver, las cosas que podemos evaluar con la tira reactiva son los leucocitos, los nitritos, el urobilinógeno, las proteínas, el pH, la hemoglobina, la densidad, las cetonas, la bilirrubina y la glucosa, que eran los que habíamos hablado inicialmente. Entonces, teniendo eso en mente, miremos un poco cómo es el proceso. Entonces aquí tenemos un personal de laboratorio, está con la muestra de orina, con el tarrito de las tiras reactivas, vamos a ver qué es lo que hace. Entonces él abre la muestra de orina, va a tomar con un gotero un poco de esa muestra de orina, va a tomar la tira reactiva y va a depositar la orina en toda la tira reactiva, remojándola completamente para que cada una de las almohadillas entre en contacto con la orina. De esa forma, la orina lo que va a generar es cambios en la coloración de esas almohadillas de acuerdo a la concentración de las variables que se estén evaluando. Después de eso, cuando ya se tengan los colores por los cambios que ocurrieron, entonces vamos a comparar con la tabla que nos trae el tarrito de tiras reactivas. En este caso está comparando la última, la del color café, y se da cuenta que la que más se asemeja es a esta penúltima de acá, y con eso él sabe la concentración. Entonces, para hacer eso un poco más claro, pues aquí tenemos una imagen de prácticamente lo que está ahí rodeando pues a este tarrito de tiras reactivas. Aquí podemos ver cómo están las variables pH, glucosa, cetonas, leucocitos, nitritos, proteínas y hemoglobina. Y podemos ver cuál sería la gama de colores que uno esperaría en una orina normal. A medida que esos colores van cambiando dependiendo de la variable, pues pueden corresponder a diferentes concentraciones o alteraciones de esa variable. Entonces, si yo viera aquí esta segunda almohadilla en la que ya yo le puse la orina a la tira reactiva y me dio este color amarillento que es prácticamente idéntico al normal, pues yo puedo decir que ese paciente tiene una glucosa normal. Pero si, por ejemplo, el color que hubiéramos obtenido acá fuera este casi aguamarino oscuro, pues podríamos decir que su concentración de glucosa está alrededor de 1000 miligramos por decilitro. Y es de esta forma como se utiliza la tira reactiva. Comenzamos entonces con la primera variable, que es la densidad. En la mayoría de la bibliografía esta variable se encuentra como la gravedad específica, pero muchas veces vamos a ver que en el uroanálisis está reportado sencillamente como densidad. Esta gravedad específica responde a la siguiente fórmula: una relación entre la densidad urinaria y la densidad del agua, donde el rango posible para estos valores es de 1.003 a 1.030, pero esto también es bastante dependiente de la bibliografía que estemos consultando. Ahora, no obstante este es el rango, se ha descrito que por debajo de 1.010, que sería una baja densidad, estamos hablando de una orina que está muy diluida, porque la densidad urinaria está muy semejante a la del agua. ¿Cuándo se puede producir esto? Cuando exista sobrehidratación, diabetes insípida, que recordemos que en esta enfermedad el estímulo de la ADH para reabsorber el agua no funciona correctamente, o en la necrosis tubular aguda, donde sencillamente estos túbulos pierden su capacidad de reabsorción del agua. Y cuando nosotros tenemos una gravedad específica mayor a 1.020, lo que se acerca a este 1.030, deberíamos pensar que esa orina está muy concentrada. Entonces, ¿cuándo puede concentrarse mucho la orina? Cuando un paciente esté deshidratado porque el riñón trata de reabsorber la mayor cantidad de agua posible, cuando hay un síndrome inadecuado de ADH, un exceso de la acción de ADH se traduce en una reabsorción de agua desproporcionada, en la hipoperfusión renal, en enfermedades como la insuficiencia cardíaca congestiva o la cirrosis hepática, donde el gasto cardíaco se ve comprometido y el volumen arterial efectivo se disminuye y le llega menos sangre al riñón, se hipoperfunde y en respuesta lo que trata de hacer es reabsorber agua con tal de aumentar ese volumen arterial efectivo.
en la glucosuria, ya que este exceso de glucosa va a ser el responsable del aumento de la densidad. Bajo el mismo principio se explica la proteinuria, y la administración reciente de contraste intravenoso, que es el responsable de aumentar la densidad de esa orina. Vale la pena destacar que esta gravedad específica puede ser útil para uno poder distinguir entre la oliguria que se presenta en una insuficiencia renal aguda versus la oliguria que se presenta en una deshidratación. ¿Por qué? Porque en una deshidratación en la que el paciente presente oliguria, yo esperaría que su orina esté concentrada. Pero en un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda y que está oligúrico, lo que yo esperaría es que su densidad permanezca en 1.010, ya que 1.010 es la densidad del plasma. Entonces, ¿eso qué significa? Que si la densidad sale en 1.010 y en repetidos uroanálisis obtenemos ese mismo resultado, quiere decir que el plasma está pasando a lo largo de los túbulos renales sin tener ningún cambio, precisamente porque el riñón no está funcionando. Entonces, si nosotros tenemos una oliguria con una gravedad específica de 1.010, sugestivo de lesión renal aguda. Y si lo que nosotros tenemos es una oliguria con una gravedad específica mayor a 1.020, responde a deshidratación. Entonces continuamos con nuestra siguiente variable, que es el pH. Entonces, dependiendo del estado fisiológico, los riñones son capaces de producir una orina con un pH desde 4.5 hasta 8, pero las tiras reactivas censan desde 5. Entonces, por eso nos quedamos con el rango de 5 a 8. ¿Y para qué nos puede ser útil esta variable del pH? Para el diagnóstico de acidosis tubular renal, para monitorizar terapia de alcalinización de la orina, para prevenir la precipitación de mioglobina y la rhabdomiólisis, para monitorizar la eliminación de medicamentos y para diferenciar los tipos de cálculos renales. Cuando los riñones funcionan normalmente, ellos van a excretar más iones de hidrógeno en la acidemia. Por lo tanto, en una acidemia esperaríamos tener aciduria, porque esa sangre que está acidémica trata de deshacerse de los protones excretándolos por la orina. Entonces la orina queda ácida. De forma contraria, en la alcalemia, donde lo que necesitamos es reservar protones, pues no vamos a permitir que se pierdan por la orina y por lo tanto la orina va a quedar más alcalina. Entonces tendremos una alcaluria. Pero esas no son las únicas causas de alcaluria, no solo la alcalemia. Por ejemplo, la acidosis tubular renal, que es una enfermedad en donde las células tubulares no pueden expulsar los protones, entonces los protones se van a quedar acumulados en la sangre, me van a generar una acidemia, pero adicionalmente la orina va a quedar alcalina, porque los protones no están saliendo a esa orina. Y de igual forma, en la infección de vías urinarias por organismos productores de ureasa como Proteus o como Klebsiella, que catalizan la descomposición de la urea en amoníaco, lo que vamos a tener es una orina que no se acidifica. Pero sobre todo, lo más importante que debemos tener en cuenta con esta variable del pH es que el pH de la orina se debe en gran medida a la dieta y por lo tanto no debe usarse para inferir nada en absoluto respecto al estado ácido-base de un paciente en la ausencia de un panel metabólico o de unos gases arteriales que le puedan dar fuerza a la sospecha de un trastorno ácido-base. Porque definitivamente tener un pH de 5 no significa en absoluto que el pH sérico sea acidémico. Eso solo se puede interpretar en el contexto de otros laboratorios. Continuamos con nuestra siguiente variable, que es la glucosa. Entonces debemos recordar que la glucosa se filtra libremente a través del glomérulo, pero casi toda ella se reabsorbe en el túbulo proximal a partir de los transportadores SGLT2 y SGLT1. No obstante, en situaciones como la hiperglicemia, donde la cantidad de glucosa que se filtra supera la capacidad de los transportadores, satura de esos transportadores, entonces inevitablemente va a haber glucosa que va a seguir el camino de la orina y va a perderse a través de ella, generando lo que conocemos como la glucosuria. O por ejemplo, el síndrome de Fanconi, donde prácticamente no funcionan los transportadores aquí en el túbulo contorneado proximal, no están reabsorbiendo esa glucosa y por lo tanto la glucosa se está perdiendo a través de la orina. El problema de la glucosuria es que produce diuresis osmótica y con ello deshidratación, recordando que la diuresis osmótica responde principalmente a que la glucosa es una partícula osmóticamente activa, por lo tanto siempre va acompañada de agua.
Entonces, si hay una glucosuria muy severa, pues se va a ir muchísima agua con esa glucosa a través de la orina, que es agua que en teoría debería reabsorberse y debería volver al cuerpo. Entonces lo que vamos a tener es una deshidratación. No solo con eso, además la diuresis osmótica con toda esa agua también se suele llevar electrolitos, pudiendo generar hiponatremia, pudiendo generar hipocalemia. Y es por esto que esta variable nos puede ser útil. Continuamos con nuestra siguiente variable, que es el grupo hemo. Entonces aquí lo estamos viendo, esta es precisamente su estructura química, el anillo de protoporfirina, y en la mitad tiene presente el átomo de hierro. Recordemos que este grupo hemo lo podemos encontrar en proteínas como la hemoglobina y la mioglobina. La hemoglobina está dentro de los eritrocitos, es la encargada de transportar el oxígeno, un oxígeno que siempre va a unirse a este átomo de hierro, por lo tanto la hemoglobina, al tener 4 grupos hemo, lleva 4 átomos de oxígeno, y en el caso de la mioglobina, que es un tipo de proteína que se encuentra en los músculos, en donde también almacena oxígeno, y lo va a hacer en ese grupo hemo que está presente también aquí en esta imagen. Entonces, si nosotros detectamos el grupo hemo, las causas que nos podrían hacer pensar que proviene probablemente de la hemoglobina son la infección de vías urinarias, los cálculos renales, la malignidad geniturinaria, el síndrome nefrítico o glomerulonefritis y el trauma de la vía geniturinaria, donde todas estas se caracterizan por posible lesión de la vía geniturinaria que se traduce en la liberación de esos glóbulos rojos que nos van a permitir identificar ese grupo hemo proveniente de la hemoglobina. Ahora, si nosotros estamos pensando que ese grupo hemo proviene de la mioglobina, que estaríamos pensando más bien en una mioglobinuria, eso puede producirse en el contexto de una rhabdomiólisis, que es la ruptura de células musculares con su consecuente liberación de mioglobina en sangre, o por un trauma muscular que también libera toda esta mioglobina en sangre y que luego va a evidenciarse en la orina con la presencia de los grupos hemo. Continuamos con la siguiente variable, las proteínas. Entonces, debemos decir que la detección de proteínas en la tira reactiva es más sensible a la albúmina y relativamente insensible a las demás proteínas. Además, la sensibilidad depende en gran medida de la concentración de la orina. Entre más concentrada es la orina, más sensible es la prueba. Entonces, cuando usemos esta variable de la proteinuria por tira reactiva, esta se informa en una escala de cruces, siendo una cruz 30 miligramos por decilitro, 2 cruces 100 miligramos por decilitro, 3 cruces 300 miligramos por decilitro y 4 cruces 1000 miligramos por decilitro. Pero siempre debemos recordar que no necesariamente va a ser la concentración de proteínas correcta. La proteinuria detectable puede aparecer en enfermedades que sean a nivel renal, como la nefropatía diabética, en donde las ranuras de filtración del glomérulo se amplían mucho más y por lo tanto la albúmina comienza a filtrarse. En enfermedades extrarrenales, como lo son la rhabdomiólisis, el mieloma múltiple y la hemólisis intravascular, en donde principalmente en la rhabdomiólisis y en la hemólisis el aumento de las proteínas se debe a la liberación de estas después de la ruptura de las células musculares o de los eritrocitos, y en el caso del mieloma múltiple porque este es un tumor en el cual se produce un exceso de inmunoglobulinas. Sin embargo, dado que la tira reactible no es sensible a proteínas que no sean la albúmina, difícilmente va a tener sensibilidad para estas causas. Y por último, puede deberse también a causas postrenales, en la que el alto contenido de las proteínas en la orina ocurre en algún lugar de la vía geniturinaria al salir del riñón, como ocurre en una infección de vías urinarias. Entonces, lo más importante acá es que para medir la proteinuria verdaderamente existen mejores exámenes. No es precisamente la proteinuria por tira reactiva el gol estándar. Tiene ciertas ventajas en términos de que es fácil de usar, es de bajo costo y permite detectar otras cosas, pero sus limitaciones respecto a la baja sensibilidad respecto a proteínas que no sean albúmina y a que no es cuantitativamente correcta porque es dependiente de la concentración de orina, hace que se prefiera mucho más otras pruebas como la excreción de proteína en 24 horas o la relación proteína-creatinina. Y continuamos ahora con los elementos que personalmente yo considero son los más importantes de la tira reactiva, que son la leucocitoesterasa y los nitritos, que ambos deben ser considerados en conjunto y que a menudo se utilizan mucho para ayudar en el diagnóstico de la infección urinaria.
Entonces, la leucocitoesterasa debemos recordar que es una enzima liberada por los glóbulos blancos y por lo tanto nos va a hablar indirectamente de la presencia de glóbulos blancos en el tracto geniturinario. La tira reactiva no mide directamente la cantidad de glóbulos blancos, sino la actividad enzimática de esta enzima. Entonces, en esa vía geniturinaria, la leucocitoesterasa nos va a hablar de la presencia de los glóbulos blancos. Los nitritos, por otra parte, detectan específicamente la presencia de bacterias, especialmente de las enterobacterias, que son quienes convierten los nitratos en nitritos. Sin embargo, el hecho de que en mi uroanálisis yo obtenga unos nitritos negativos no significa necesariamente que no hayan bacterias, porque hay unos tipos de bacterias como lo son los enterococos que carecen de la capacidad de formar nitritos. Entonces, si nosotros queremos comparar la utilidad entre los nitritos y la leucocitoesterasa, debemos tener en cuenta que la leucocitoesterasa es solo un marcador de inflamación, mientras que el segundo, que son los nitritos, es mucho más específico para hablarnos de la presencia de bacterias. Entonces, por esa razón, en el contexto de una infección de vías urinarias, nosotros esperaríamos ver la leucocitoesterasa como marcador de inflamación positiva y los nitritos también positivos. Obviamente, recordando que si nosotros tenemos una infección de vías urinarias por enterococos, está sujeto a que estos nitritos resulten negativos. Asimismo, la presencia de un catéter urinario también nos puede generar una leucocitoesterasa y unos nitritos positivos, porque el catéter va a generar una respuesta inflamatoria y los nitritos pueden estarse produciendo por la presencia de bacterias en el catéter, pero que no necesariamente están produciendo una infección de vías urinarias. Ahora, hay otras condiciones en las que la leucocitoesterasa puede estar positiva sin que los nitritos lo estén, como por ejemplo, en la instrumentación del tracto geniturinario, en la nefritis intersticial crónica, en la cistitis intersticial, en la malignidad geniturinaria e inclusive en las inflamaciones intraabdominales, en donde el proceso inflamatorio que está ocurriendo dentro del abdomen, que es adyacente al tracto geniturinario, puede conllevar a que hayan leucocitos que alcancen esa vía urinaria. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas 5 tienen en común el proceso inflamatorio y es por esa razón que la leucocitoesterasa está presente en esos trastornos. Y haciendo uso de un poco de la evidencia, para la infección de vías urinarias podemos ver cómo la presencia conjunta de la leucocitoesterasa y de los nitritos positivos nos da una especificidad de hasta el 99% para la infección de vías urinarias. Bien, entonces esas son las variables estándar que por lo general informan las tiras reactivas. De forma un poco menos convencional, pueden reportar también los cuerpos cetónicos y las bilirrubinas y los urobilinógenos. Entonces, respecto a los cuerpos cetónicos, recordemos que hay 3 de ellos: la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Y estas 3 moléculas pueden funcionar como sustratos energéticos alternativos a la glucosa durante periodos de baja ingesta de alimentos o en situaciones de cetoacidosis. La tira reactiva detecta la acetona y el acetoacetato principalmente. Por esta razón, entonces, la presencia de cuerpos cetónicos en la tira reactiva nos puede sugerir que esté ocurriendo un proceso de cetoacidosis, que existen diferentes tipos de cetoacidosis, entre los cuales se encuentra la diabética, la alcohólica y la cetoacidosis por inanición, que si quieres conocer un poco más acerca de ellas, hablamos más a profundidad en el video de acidosis metabólica que lo puedes encontrar en nuestro canal. O también pueden verse estas cetonas en la orina de pacientes con dietas cetogénicas muy estrictas. Sin embargo, hay un problema con esta prueba y es que solo detecta la acetona y el acetoacetato, mientras que el cuerpo cetónico que se forma predominantemente en las cetoacidosis es el beta-hidroxibutirato, especialmente en el pico de gravedad de esta condición. Se dice que inclusive la proporción del beta-hidroxibutirato con relación al acetoacetato es de 10:1. Entonces, eso produce en gran medida una disminución considerable de la sensibilidad de la tira reactiva para la cetoacidosis. Y algo que vale la pena saber y que a veces puede llegar a confundir es que la depuración, la excreción de este beta-hidroxibutirato requiere que primero se convierta a acetoacetato.
Entonces, si uno no conoce, podría pensar que si el acetoacetato está cada vez más detectable en la orina, considere que la condición está empeorando, pero de hecho puede significar que el paciente está mejorando, porque a medida que se excreta más beta-hidroxibutirato, existirá una mayor conversión a acetoacetato y por lo tanto se podrá detectar todavía más en la tira reactiva. Y continuamos ahora con las últimas dos variables de la tira reactiva, que son la bilirrubina y el urobilinógeno. Entonces para eso tenemos que recordar un poco acerca de qué son las bilirrubinas y qué es el urobilinógeno. Entonces, debemos resaltar inmediatamente que son productos de la degradación del grupo hemo. Recordemos que ese grupo hemo está contenido en los glóbulos rojos y que los glóbulos rojos después de 120 días de vida son degradados. Cuando son degradados es liberado su grupo hemo que va a ser rápidamente convertido en biliverdina y posteriormente esa biliverdina se convertirá en bilirrubina no conjugada. Esa bilirrubina no conjugada llegará al hígado en donde se conjugará a través de las enzimas glucuroniltransferasas que al unirle un grupo glucurónido la convertirán en bilirrubina conjugada. Y esa bilirrubina conjugada será liberada a través de la vía biliar que desembocará en la luz intestinal. Posteriormente, esa bilirrubina conjugada es convertida por las bacterias que se encuentran en esta luz intestinal en urobilinógeno. Pero ese urobilinógeno puede tener dos vías. Una de ellas es que continúe a través de las heces, convirtiéndose finalmente en estercobilina, que es la molécula responsable de brindarle el pigmento marrón a las heces. O la otra opción es que se reabsorba un porcentaje de ese urobilinógeno nuevamente hacia el torrente sanguíneo. Y de ese urobilinógeno que se reabsorbe se dirigirá hacia los riñones donde será excretado a través de la orina y donde en la orina se convertirá en urobilina, que es la molécula encargada de darle el pigmento amarillento a la orina. Tratemos de evaluar en qué situaciones se me afectarían o la bilirrubina o el urobilinógeno y saldrían positivas en la tira reactiva. Comencemos, por ejemplo, analizando la hemólisis. En la hemólisis, la degradación del grupo hemo aumenta muchísimo porque hay mucho grupo hemo más en la sangre. Sin embargo, el hígado está funcionando bien. Entonces el hígado va a conjugar toda esa bilirrubina no conjugada que se produzca a partir de ese grupo hemo. Entonces esa va a ser bilirrubina no conjugada que alcanzará la luz intestinal y se convertirá en urobilinógeno, pero que va a ser mucho urobilinógeno. Entonces, por lo tanto, también se va a reabsorber mayor cantidad de urobilinógeno de lo normal. Entonces, la cantidad de urobilinógeno que va a llegar al riñón va a ser mayor. Y lo que nosotros vamos a ver en la tira reactiva positiva, pues va a ser el urobilinógeno. Las bilirrubinas, no, porque esas bilirrubinas no tuvieron ningún problema en convertirse en urobilinógeno a lo largo de toda la historia natural de la enfermedad. Pero el urobilinógeno sí va a estar aumentado. Entonces ese lo podemos evidenciar positivo en la tira reactiva. Analicemos ahora la obstrucción de la vía biliar. En este caso, en el que el hígado no puede excretar la bilirrubina porque está obstruida esa vía biliar, la bilirrubina va a comenzar a acumularse en sangre. Y finalmente esa bilirrubina va a terminar redirigiéndose hacia el riñón, lugar por el cual será excretado. Y en esta situación sí evidenciaríamos las bilirrubinas positivas en la tira reactiva, pero no el urobilinógeno, porque el urobilinógeno no se está formando, ya que la obstrucción de la vía biliar no permite que la bilis se libere en la luz intestinal. En otras condiciones, por ejemplo, en enfermedades hepáticas, se torna un poco más difícil de definir si la bilirrubina o el urobilinógeno van a estar positivos o van a estar negativos. Y realmente la evidencia demuestra que la bilirrubina y el urobilinógeno de la tira reactiva tienen una utilidad clínica bastante limitada, por lo que pocas veces se informa. Y de esta forma finalizamos el estudio de las variables que nos puede brindar la tira reactiva en el uroanálisis. Nos vemos en el siguiente video en el cual hablaremos acerca del análisis microscópico.